Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada. En unos minutos empezamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada, el encuentro número 13 de este ciclo sobre productividad y exportación en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo de CEPIME. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gabriela Lácano, licenciada en Comercio Internacional, especialista en consultoría, justamente para que exponga sobre el tema que nos trae hoy, que tiene que ver con exportación de servicios de consultoría, que es un tema bastante pedido de alguna manera en el marco del ciclo. Como vienen los que vienen siguiéndolo, venimos viendo todos temas que hacen a la productividad para la exportación, y en muchos casos, muchos de los que llegan, digamos, a estos contenidos, obviamente la gran mayoría son pymes, pero hay muchos asesores y asesoras que trabajan con pymes. Entonces, que por un lado les sirven estos contenidos para transferir a las pymes con las que trabajan, y por otro lado para exportar sus propios servicios, lo cual fue una demanda específica, puntualmente en el marco del curso introductorio en comercio exterior que venimos dando también, que está articulado con esta capacitación. Y ahí pensamos justamente este contenido, en el cual hoy nos acompaña Gabriela Lácano para dictarlo. Mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador de internacionalización PYME, en CEPIME, y la voy a presentar a Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar. Ella es licenciada en Comercio Internacional por la UADE, tiene un MBA en IDEA, es especialista en gestión estratégica de las comunicaciones, directora de capacitación de la consultora Argentcomex. Se ha desempeñado en diferentes posiciones dentro de empresas nacionales e internacionales, así como en ONGs de todo el mundo. Ha sido negociadora en foros internacionales como la UIT, el ALCA, OEA, Mercosur, coordinadora del ICADEM, Instituto Kennedy de Desarrollo Empresario de Inglaterra, de Reino Unido, y coordinó la revista Triple Hélice y fue directora de la Diplomatura de Coaching Ejecutivo y Organizacional, entre otros. Un gusto, Gabriela, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de participar, de acompañarlos y bueno, de poder colaborar y sumar un poquito al trabajo que hacemos todos los días todos, y de algún modo ojalá les sirva y les sume lo que tengo para comentarles. Yo creo que sí, hay mucha demanda sobre este tema, así que va a venir muy bien. Está articulado, nosotros ya dimos una capacitación sobre exportación de servicios en términos Ujú. generales, que pueden verla, está subida a nuestra web, después cualquier consulta nos hacen.
la web de Capacitar, ponen argentina.gov.ar/capacitar y ahí les van a aparecer todos los contenidos que estamos dictando. Y esta charla profundizamos sobre ese tema macro, de alguna manera acá vamos a profundizar puntualmente sobre la dinámica de lo que es la exportación de servicios de consultoría. Cómo pensar un vínculo comercial con una contraparte externa, cómo son las cuestiones contractuales, cómo es la implementación, vamos a ir como mucho más al punto. Si te parece, Gabriela, voy a ir compartiendo la pantalla Por favor. y mientras tanto, los y las invitamos para los y las nuevas de este ciclo que se suman hoy, a que participen. Estos ciclos, si bien quedan grabados y tienen una dinámica, digamos, más pedagógica de introducir un contenido en particular, la idea es que sea interactivo, que aprovechen esta instancia para tener un vínculo directo con Gabriela. Entonces hay un foro en el cual pueden pasar sus preguntas y vamos a ir trabajando estas preguntas durante la charla. Así que están invitados a participar como gusten. Después dejaremos los contactos también por cualquier consulta más específica. Y la idea no es hacer las preguntas, además haremos preguntas al final, pero insisto que cuando quieran hacer preguntas nos las transmitan. Gabriela. Son bienvenidas las preguntas, exacto. Pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Bueno, como antes de pensar en exportar servicios de consultoría, tenemos que empezar pensando cómo ser consultor. Probablemente muchos de ustedes ya lleven años haciéndolo, pero de repente podemos encontrarnos con personas, con profesionales, incluso con idóneos que llevan años realizando determinado tipo de tareas y que todo ese expertise, todo ese conocimiento, todo ese bagaje que han acumulado a lo largo de trabajar durante años sobre determinado tema o determinada área específica, les permite pensar en desarrollar una nueva carrera que sería la de la consultoría. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo ser consultor? ¿Cómo transformo mi experiencia profesional para desarrollar la consultoría? Eso sería como una especie de introducción para que no piense que necesariamente nacemos consultores. En realidad podemos tener una carrera profesional y volvernos consultores después de haber trabajado durante años, o podemos ser idóneos incluso, personas con mucho conocimiento sobre un tema en particular, y luego de retirarnos del trabajo que estamos haciendo habitualmente, o como una segunda alternativa de trabajo, empezar a desarrollar la consultoría. Y dentro de cómo ser consultor, primero pensar cuáles son las áreas que me hacen fuerte, cuáles son las áreas en las que yo puedo pensar en que voy a dar un valor agregado, que ese valor agregado va a ser tan importante como para que haya un mercado que necesite contratar mis servicios, y a partir de ahí comenzar en cómo generar clientes, cómo organizo mi trabajo. Dentro de cómo organizo mi trabajo es básicamente cotización, vínculo contractual, monetización, y dentro de ese vínculo contractual, en los alcances y límites de la tarea que yo voy a brindar, sobre no solo el conocimiento que tengo, sino cómo lo voy a trasladar al cliente, y ese cliente cómo lo va a recibir y hasta dónde llega mi vínculo, y hasta dónde llega el trabajo que yo estoy cotizando y que estoy manifestando en un contrato, y cómo lo voy a cobrar. Digamos que ahí tenemos las áreas principales de cómo ser consultor. Cómo transformo mi experiencia para desarrollarla en la consultoría, cómo genero clientes, cómo organizo mi trabajo, y luego de eso lo basamos y lo apoyamos en un marco, vamos a decir, en un contrato que equivale a ser un marco legal entre las partes, y para poder tener un trabajo sustentable en términos de que ofrezco algo y el cliente está recibiendo lo que ofrezco. Porque a veces
con la consultoría a veces se puede llegar a generar algún tipo de ruido en la comunicación, si uno no especifica bien el servicio que está dando, el alcance que tiene, el trabajo que va a dar como devolución como consultor, puede haber un ruido en esa comunicación y hacer que se genere frustración de ambas partes. Por el lado de quien contrata la consultoría, siente que no está recibiendo todo, y por el lado de quien la ofrece, siente que no se está valorando su trabajo. Usualmente, para lo que es consultoría, doy un ejemplo que, aunque resulte tal vez extraño, es el mejor ejemplo que he encontrado a lo largo de los años en función de justamente ese vínculo contractual con el cliente. Contratar a un consultor es como cuando uno tiene que hacer dieta y va a un nutricionista. Puedo tener el mejor nutricionista, pero si yo no estoy dispuesto a hacer el trabajo que tengo que hacer como paciente, no sirve. Y en el caso de la consultoría es lo mismo. Yo como consultor te puedo dar las mejores herramientas, le puedo dar a mi cliente las mejores herramientas, los mejores escenarios, las mejores alternativas de trabajo, puedo considerar distintas alternativas, pero si el cliente no está dispuesto a hacerlo y no cumple con las herramientas o no aplica las herramientas que yo le doy, aunque yo sea la mejor de todas las consultoras, y el cliente no lleva adelante lo que le sugiero, no sirve. Elegimos el mejor nutricionista, pero si no cumplimos con las herramientas que nos da, con las dietas o con el entrenamiento o el tipo de actividad física, no nos sirve. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta ese detalle de que nosotros podemos dar un servicio de consultoría que puede ser muy bueno, pero tiene que haber un compromiso de ambas partes, tanto del el consultor al dar su servicio, como el cliente al contratarlo y seguir los consejos del consultor. Bueno, ese es el resumen de por dónde empezamos, cómo ser consultor, cómo transformo mi experiencia profesional para desarrollar una nueva actividad que es la consultoría. Bien. En temas de monetización o en temas de cómo vamos a cobrar, tenemos ítems que son sumamente importantes, cálculos de horas que le vamos a dedicar. No es solamente, en el cálculo de horas, no es solamente lo que nosotros le dedicamos a hacer un informe, tenemos que considerar todo el tiempo que se le dedica al cliente, desde la investigación, porque puede ser que yo necesite investigar temas específicos que tengan que ver relativo al tipo de producción o el tipo de perfil que tiene la empresa a la que estoy asesorando. Puede ser que necesite buscar información sobre otros mercados, sobre otras entidades, sobre legislación internacional, chequear con otros contactos, con colegas. Todo hay que incluirlo en el cálculo de horas. ¿Por qué? Porque a veces hay un error en el que se cree que el informe final o lo último que se dedica es lo que hay que considerar como parte del cálculo de horas, cuando en realidad todo pasa a formar parte de la consultoría. Desde el mismo momento que levanto el teléfono o atiendo la primera llamada con el cliente, son horas que yo le estoy dedicando a ese cliente. Se cierra o no después el trato, pero son horas que yo le estoy dedicando a ese cliente. Entonces, toda esa cantidad de tiempo, esa cantidad de horas que le dedico para atención, para investigar, para chequear, para cruzar información, para buscar ejemplos, para armar escenarios alternativos y mostrarle, para hacer benchmarking inclusive, para mostrarle cómo funcionan otras empresas, todo eso lo tengo que incluir en el cálculo de horas. ¿Cómo comparo, cómo fijo el valor de la hora internacional y cómo lo puedo comparar o dónde me puedo basar para ver que lo que yo estoy cotizando como valor hora mío para un trabajo final de consultoría es un valor que tenga peso en términos de que cubra mi trabajo profesional, pero por el otro lado que me haga competitivo a nivel internacional?
En caso de Argentina, como hoy por hoy tenemos un desfasaje en cuanto a lo que es el valor del dólar contra la moneda doméstica, que es el peso, aunque se puede llegar a dar valores que son, que a veces no guardan relación, porque o tenemos un valor demasiado alto o un valor demasiado bajo. Nosotros como consultores, si trasladamos el valor de moneda doméstica, el valor de pesos a valor dólar, para hacer para hacer un servicio de consultoría a nivel internacional, puede ser que estemos dando un valor que resulte ridículo en términos de bajo, y que nos haga ver como que nuestro servicio tal vez no sea tan bueno. Lo que ocurre es que tenemos que hacer un mix de lo que nosotros vamos a dar contra lo que es el mercado internacional. Entonces, tenemos que usar fuentes de comparación para el valor hora internacional, y en ese sentido podríamos chequear, por ejemplo, consultoras a nivel internacional que ofrezcan algunos trabajos que ya estén prearmados. Podemos chequear, solicitar información como particulares, por ejemplo, alguna universidad que haga servicios de consultoría. Podemos chequear trabajos que se dan semi-enlatados y que de algún modo se hacen ajustes para la necesidad del cliente. Entonces, a partir de tener en cuenta cuál es la carga horaria que realmente le vamos a dedicar al cliente, qué valor vamos a cobrar, y que ese valor no tenga que ver necesariamente el valor, que sea el valor nacional transformado a dólares, porque puede ser que nos dé un valor o un costo demasiado bajo y nos haga ver como que no somos serios, porque si el valor de oro internacional para ese trabajo es de $100 y nosotros estamos cobrando 15, porque a nosotros 15 nos sigue siendo un valor razonable, quien contrata puede ser que piense que no somos lo suficientemente serios. Entonces, la fuente de comparación son otras, no vamos a poder llamar a una consultora y decirle cuánto cobran ustedes por esto, pero sí podemos hacer controles cruzados sobre una universidad, sobre productos semienlatados, o sobre, por ejemplo, LinkedIn es una excelente fuente para buscar información sobre trabajos o sobre cosas que se pueden consultar. Entonces, por ejemplo, es un lugar ideal como para poder chequear que ese valor hora internacional, que para mí tiene sentido, tenga sentido para quien pueda contratar desde afuera. Y cuando hablamos, yo aquí me gusta usar la palabra service postventa. Así como cuando compramos un auto tenemos un service postventa de 10.000 a los 10.000 kilómetros, a mí particularmente me gusta y agrego y trabajo sobre el concepto del service postventa dentro de lo que es la consultoría internacional. ¿Y qué significa? Que básicamente dentro del periodo contratado, por ejemplo, si un cliente me contrató un trabajo que dura 6 meses, entonces le doy a mi cliente la posibilidad dentro de los 6 meses de terminado el trabajo, que tiene un plazo de 180 días o menos, puede ser un plazo de 90 días o 60 días, para hacer consultas, porque puede ser que al momento de aplicar las herramientas o los planes que se definieron para ese cliente como la mejor alternativa, puede ser que al momento de querer aplicarlas encuentren cierta dificultad. Entonces, no contrata normalmente de nuevo la consultoría. Uno trabajó con el cliente, le dejó distintos planes, un plan puede haberle dejado planes para distintos escenarios, o un plan con distintas alternativas, porque a lo mejor pensamos que el plan con la opción A es la mejor, pero cuando lo trata de implementar por motivos legales, o por motivos de mercado, o por motivos ajenos a la empresa, que no encuentra que sean tan viables, entonces siempre hay que dejar un plan A, un plan B y un plan C, y el cliente va a ir ajustándose sobre la medida, y si tuviera que cambiar, entonces mi forma de trabajar es que le dejo
un plazo y un tiempo para volver a consultar sobre esa consultoría que se dio o sobre ese trabajo que se hizo, que equivale al servicio postventa. Es decir, no es que una vez que se cumplieron los 60 días o los 6 meses, entrego el trabajo y ya no hablo más con el cliente si no me vuelve a contratar, o si tiene dudas, tenemos que empezar de nuevo. Es un buen modo de fidelizar también el servicio postventa, porque en la medida que le damos un servicio, y si ese servicio no se ajustó del todo, necesita que sea cambiado de algún modo para que pueda ser más viable, porque los escenarios cambian. Por ejemplo, esta mañana, si leyeron las noticias, se van a dar cuenta que las bolsas del mundo están todas en alerta por la nueva variante del COVID de la cuarta ola. Entonces, el escenario que previmos, que empezamos a trabajar y que se previó durante 6 meses, puede cambiar de un momento a otro, como está pasando ahora, que todas las bolsas están cambiando, o por ejemplo puede pasar como ocurrió con China, que nos estaba entregando microchips al mundo, y que justamente a partir de que no estaba entregando microchips, y además que se habían cambiado las condiciones de lo que era la parte de contratación de fletes, se encareció demasiado. Entonces a lo mejor lo que se trabajó dentro de determinado marco hay que ajustarlo, y a partir de que hay que ajustarlo, entonces es interesante saber que el cliente puede contar con nosotros, que no porque terminamos el trabajo ahí quedó, o tiene que pensar en una nueva contratación desde cero. Es como que es un vínculo a construir. Y, y después... Si querés que estás con el tema de monetarización, justamente, te paso una pregunta de Enrique Nani, que sí, consulta, es bastante específica, de todas formas, o sea, si ves viable los valores de hora de ingeniería entre 50 y $100. si son viables, sí, totalmente. Lo veo totalmente viable, pero depende, a ver, ¿son viables esos valores? Son viables. Lo que tiene que considerar, Enrique me dijiste que preguntaba, ¿verdad? Es contra quién va a competir. Si esos 50 a $100 es un valor viable. Ahora, ¿está compitiendo contra alguien que está en Perú, con alguien que está en Chile o con alguien que está en Europa? ¿Y para qué tipo de servicio está compitiendo? También hay valores de $1000 la hora. Nosotros podemos pedir. El tema es qué servicio estamos dando nosotros para que el cliente esté dispuesto a pagar $1000 la hora. ¿Cuántas personas más hay con el mismo conocimiento que el nuestro que cobran $1000 o menos? O yo estoy cobrando $1000 y los que dan el mismo tipo de servicio cobran 5000. Entonces, por eso hablo de cuando hacemos el valor, consideramos el valor que nosotros queremos cobrar y lo comparamos, fuentes de comparación a valor hora internacional. Siempre lo hacemos en Argentina. A ver, mercado doméstico. Yo puedo pedir $1000 la hora, 1000 pesos la hora, pero puede ser que para el mismo servicio haya gente que pida 5000 y haya gente que esté dispuesta a trabajar por 500. Entonces yo salgo a ver. Acá el mercado es más grande. Entonces, si tengo la oportunidad de saber cuáles son mis competidores, tengo que chequear el origen de mis competidores, sobre qué países ellos están, de qué países vienen, y sobre eso, a qué país yo les voy a dar el servicio. Ese es básicamente lo que es abrir la mente, es pensar un poquito más allá de la caja, como se dice Dale. habitualmente. No, y ahí ¿Qué es tocaste lo un que tema también que es clave, que justamente que uno a veces en el sector servicios no lo contempla, que es la descomoditización. Un servicio puede ser un commodity. Si Enrique ofrece totalmente? ingeniería y nada más, va a competir con mucha gente. Ahora, si él ofrece un servicio especializado en un tipo de maquinaria o de proceso puntual, ese diferencial va a justificar el precio también, ¿no? No ir solo por... Exacto. Suponte que Enrique descubrió, vieron que hay un proyecto que se está llevando aquí en Argentina desde el año 2 años atrás, o más o menos, que se está utilizando la energía
tenemos en la energía mareomotriz, hay en el sur con la energía mareomotriz, que con la subida y bajada de marea se genera energía. Después se descubrió o se perfeccionó, mejor dicho, otro que lo están haciendo en Mar del Plata, sobre el movimiento de las boyas, a partir de eso la generación de energía. Bueno, si yo soy un ingeniero que estoy usando la energía mareomotriz o el movimiento de las olas para desarrollar energía para una planta de desalinización de Brasil. En Brasil está habiendo un montón de plantas de desalinización para poder proveer agua, agua potable para la época de seca. Eso está ocurriendo desde en la mayor parte del noreste de Brasil. Entonces, si yo soy un ingeniero que tengo ese conocimiento para utilizar la energía, una técnica para poder utilizar la energía mareomotriz con bajo costo, yo puedo cobrar mucho. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un conocimiento tan específico que me permite poder subir mi arancel o mis honorarios. Va a depender siempre de qué servicio estoy ofreciendo, como dijiste vos, Sebastián. Si soy solamente ingeniería, bueno, probablemente haya muchos ingenieros con los que tengo que compartir. Ahora, si yo tengo un conocimiento específico, soy un ingeniero que desarrolló un sistema que me permite utilizar la energía del movimiento de las olas para generar energía para las plantas de desalinización o plantas de desalinización o algo grande, no hablemos de consumo de vivienda particular, considerando que las plantas de desalinización están creciendo en el mundo, justamente por la falta de agua potable. Entonces, a partir de ahí yo tengo un conocimiento tan específico que a mí me hace mucho más valioso que dar un simple servicio de ingeniería. Entonces, volvemos a lo mismo. El valor hora profesional, la monetización, como se dice habitualmente, va a depender de cuál específico sea mi servicio. Voy a dar otro ejemplo. Si yo soy un especialista en cybersecurity, es algo que está muy de moda, que es muy complejo, y obviamente una persona especialista en cybersecurity va a cobrar mucho más que una persona que simplemente sea un programador. Entonces ahí ya tenemos un elemento adicional para considerar en el valor hora que podemos cobrar. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien más que esté interesado en...? Hay varias más, pero si querés seguir, pues son preguntas que tienen que ver con temas que vamos a ver un poquito más adelante para Bueno, seguimos con la no próxima. spoilear, digamos, lo que vamos a ver después. Bien, entonces seguimos con la próxima placa, entonces. Bueno, y un tema importante. Siempre, siempre, siempre traten de tener un contrato, aunque ese contrato sea nada más ni nada menos que un mail donde estén especificadas las condiciones donde van a trabajar. Entonces, se habla de las partes involucradas, del objeto del contrato, que sería consultoría para tal o cual trabajo, especificando muy bien qué es lo que están ofreciendo ustedes, el alcance del mismo, no solo en materia de consultoría, sino durante qué tiempo se va a desarrollar, qué tiempo le cubre ese contrato, qué tareas involucradas hay y qué va a recibir el cliente. Eso es muy importante, porque vuelvo al principio. Si uno no es demasiado claro, demasiado o suficientemente claro, en un punto el cliente, muchas personas, no voy a hablar de empresas, muchas personas, que son las que están a cargo de las empresas, las que están a frente de las empresas, asumen que contratar al consultor es encontrar la solución mágica. El consultor es la persona que le puede dar herramientas para llevar a cabo determinadas modificaciones, solucionar determinados problemas, pero la empresa tiene que estar dispuesta a hacer el trabajo que le corresponde a la empresa. Entonces, si uno no es muy claro con lo que está ofreciendo, hay un desencanto, y ese desencanto se transforma en, estuvimos 6 meses para lograr el contrato, una vez que logramos el contrato, le decimos al cliente lo que tiene que hacer, y el cliente me dice, pero eso ya lo sabía, fantástico, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque no querían, porque no podían, no encontraban el modo,
Entonces, hay que ser muy claro con quién contrata, y qué se está, el objeto del contrato, qué se ofrece, durante qué tiempo, motivo de rescisión del contrato, obviamente la monetización, cómo se va a pagar, y el otro caso que siempre es importante incluir, tribunales en casos de incumplimiento. Aunque sea un email, aunque sea un simple email, pero cuando uno define las condiciones, lo manda por email y ese email es aceptado por el cliente, ya reviste las condiciones de contrato. Entonces, las condiciones de contrato para comenzar a trabajar. No es necesario sentarse frente a frente y firmarlo frente de puño y letra. Un simple email donde se especifique el objeto del contrato, qué trabajo se va a hacer, qué alcance tiene, durante cuánto tiempo, qué va a recibir el cliente, si tiene esa famosa consulta postventa, que yo soy partidaria de ofrecer, durante cuánto tiempo puede consultar sobre eso, cómo se va a pagar, qué valor tiene y cómo se va a pagar. Eso también es muy importante, porque a veces estamos tan entusiasmados en conseguir un contrato que no aclaramos demasiado en qué forma tienen que pagarse, y empezamos a trabajar y a veces se atrasan los pagos o no llegan como deberían llegar, y empieza a haber fricciones entre las partes. Entonces, cuanto más aclarado esté, cuanto más específico sea el contrato, nos ahorra dolores de cabeza y disminuye esa sensación de frustración que suele aparecer con facilidad en la relación cliente, profesional, consultor en este caso, porque los clientes esperan de los consultores soluciones mágicas. Y es lo que uno tiene que explicarles, que los va a acompañar, que les va a dar herramientas, que nuestro conocimiento sirve para que puedan desarrollar los trabajos que tienen que hacer. Somos el nutricionista que los va a acompañar cuando tienen que bajar de peso, pero los que tienen que seguir, el paciente es el que tiene que seguir al pie de la letra lo que en este caso el nutricionista o el médico le indica, porque por más bueno que sea el consultor, si el cliente, paciente, no hace sus deberes, no sirve. Entonces surge esa sensación de frustración de que, bueno, pero me dijiste, o es lo que yo ya había, yo ya sabía eso. Sí, pero no lo podían solucionar, entonces estamos acá para ver cómo lo solucionamos. Y eso se da en todos los aspectos, no, no pasa solamente a nivel nacional, puede pasar a nivel internacional. Así que un contrato no debe faltar, aunque sea un simple email donde esté especificado quién contrata, quién es el contratado, el objeto del contrato, el alcance de la consultoría, durante cuánto tiempo se va a realizar, la Acá cantidad de tareas. te Sí, retransmito una pregunta que yo se las pasaría al público, ¿cómo no? que es de Alberto, de cuál sería el tribunal por incumplimiento según, bueno, nada, un conflicto de intereses entre ambas partes. Pero Puede antes de que ser, nos contestes, si te parece, pues la tenemos sí, preparada, ¿por qué no se la abrimos al público a ver qué cómo no, piensa me parece al una excelente respecto? idea. Abrirla Y al público porque así después podemos charlar sobre eso. pueden votar ahí mismo, la cerramos ahora en unos segundos. La pregunta, los que no, por las dudas, pues esto queda grabado para los que no están viéndolo ahora en vivo, dice, ¿a qué tribunal puede acudir cuando un contrato no se cumple? Y las opciones Exacto. son Argentina, la Cámara de Comercio Internacional o ninguno. Ujú. Bueno, voy a finalizar la votación y
ganó por un 65% según el público, la Cámara de Comercio Internacional, 26% votó Argentina Argentina. y un 9% ninguno. La Cámara de Comercio Internacional es la mejor opción. Tal vez nos resulte más caro al momento de llevar adelante, de sostener la situación por los costos involucrados y porque tal vez tengamos que contratar gente en el exterior, pero realmente la Cámara de Comercio Internacional es el tribunal más acorde para un contrato de tipo internacional, vamos a decirlo así, ya sea para productos o servicios. Siempre la Cámara de Comercio Internacional. A menos que nosotros confiemos tanto en el cliente, supongamos que nuestro cliente vive en Estados Unidos o vive, no sé, o en algún país de Europa o en China. Confiemos tanto que el cliente quiera que en caso de no cumplimiento usemos el contrato del lugar de origen del cliente. Eso va a depender de nosotros. El elemento más neutro, el elemento o la entidad más neutra sería la Cámara de Comercio Internacional. Pero eso no es una condición sine qua non para poder contratar. Nosotros podemos elegir, nosotros consultores y el cliente, podemos elegir de común acuerdo cuál es el tribunal al que nos sometemos en caso de no cumplimiento. Pero básicamente el más neutro de todos sería la Cámara de Comercio Internacional. Bien. Y acá hay Bien. otra pregunta de María Carolina Sasonsky, que tiene que ver con monetarización. Ella la plantea dentro del contrato, pero me parece interesante, que dice, es conveniente, respecto a las cláusulas, ¿no? Dentro del contrato, ¿es conveniente trabajar con el pago complemento de entrada o solicitar primariamente un 50% Sí, de entrega y otro 60% al finalizar el trabajo? ¿Se pauta eh, también los medios de pago o se da por entendido esos medios, digamos? bueno, la primera parte, siempre es conveniente solicitar una parte de anticipo, siempre. Al menos, si no quieren hacer el 50 porque no quieren perder el cliente, yo solicitaría por lo menos el 30, es decir, el costo, que tengan asegurado el costo del personal, si tienen que subcontratar personal, que tengan cubiertos los costos operativos de la consultoría que van a hacer. El caso que el cliente después no paguen, asegurarse que todo lo que ustedes tuvieron que contratar que no sea dinero que vaya a salir de su bolsillo. Esa es mi sugerencia. Eso por un lado. Y respecto de los medios de pago, normalmente cuando hay un contrato van a especificar cómo les van a pagar y si son de una empresa a la otra, va a ser una transferencia de una empresa a la otra, y en ese caso incluso van a tener que hacer luego un ingreso de divisas como si fuera una exportación de un producto, se hace la exportación de un servicio. Entonces en Argentina van a tener que hacer el ingreso de divisas de ese dinero. El cliente les puede enviar una orden de pago al banco, que es una simple transferencia, y ustedes tienen que hacer la declaración, hacer la presentación como si fueran a hacer la cancelación, el ingreso de divisa por una exportación, pero en lugar de ser de un producto, es un servicio. Van a tener que, según el banco con el que trabajen, van a tener que presentar el contrato, mostrar por qué está ingresando ese dinero, y si se hace una actividad recurrente, ya una vez con abrir una carpeta y presentar el contrato, ya con eso el banco les va a ir indicando qué documentación les va a exigir. Fundamentalmente va a ser el contrato, pero en la medida que les haga la transferencia de dinero a la cuenta, van a tener que hacer el ingreso de divisas como si fuera la exportación de un producto, el cierre de cambio de los honorarios como si fuera la exportación de un producto. Y ¿Alguna ahí otra tal vez pregunta? también tener en cuenta que no conviene, digamos, un fee mensual porque cada ingreso de divisas implica un gasto operativo particular, ¿no? Exacto, es un muy buen consejo eso, lo que acabas de decir.
En todo caso, de que lo dividan en un, si quieren, como en lugar de hacer 50 y 50, pueden hacer un 30 al inicio, otro 30 a la mitad y un 30 al final, para no hacerlo, para que no suene tan contundente, ¿no? Pero un mes a mes les va a implicar un gasto operativo importante que bueno, que también va a tener repercusión en los costos de ustedes. ¿Alguna otra Bien. pregunta más? Sobre contratos, sobre cómo conseguir clientes, hay preguntas, pero si querés lo vemos un poco más adelante. Bueno, avancemos con la otra placa y Dale. vemos cómo conseguir clientes. Acá, bueno, una pregunta igual, Sí, cómo no. es otra pregunta de Enrique. ¿Un monotributista puede exportar servicios? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No, no, no hay inconvenientes. Hasta donde tengo entendido, salvo que haya cambiado. Hasta ayer no había problema. Servicios o bienes, un monotributista puede exportar, yo diría, o sea, Estaba una el programa restricción. Exporta Simple para los Claro. monotributistas, con lo cual el monotributista puede exportar. Lo Sirve habían para todo, prohibido para el monotributistas, uso. para responsables inscriptos, para quien sea. Sí, Eh, hasta donde tengo entendido, y si no me equivoco, la importación estaba restringida para los monotributistas, pero la exportación para bienes o servicios está permitido. De hecho, está el programa Exporta Simple, que justamente lo puede hacer un monotributista bueno, les da un límite de cantidad, un monto para el cual los regula para evitar que la gente pase a través del programa Exporta Simple tratando de disfrazar cosas que no son. y acá una pregunta, o sea, pregunta a Andrea si debe inscribirse como exportador ese monotributista. Hasta donde sé, no. No, Hasta donde sé, no, no es necesario, porque uno lo que está. La parte de esta exportación es, uno se escribe como exportador cuando está exportando productos. Para la productos. exportación de servicios no, pero sí tiene que hacer, si el pago es a su cuenta, va a tener que hacer la declaración del ingreso de divisas en función del trabajo que hizo. Ahí vi una pregunta que pasó, que alcancé a leer, que decía, ¿no es mejor abrirse una cuenta en el exterior? Y ese depende de cada uno. ¿Cómo facturan? Ahora les hago yo la pregunta. Si ustedes hacen un trabajo de consultoría, tienen una cuenta en el exterior, y les dicen, deposítenme en el exterior, ¿cómo facturan? ¿O cómo le cobran al cliente ese dinero? Porque les deposita el dinero en la cuenta en el exterior, pero si ustedes facturan, lo tiene que hacer vía FIP. Y si lo hacen vía FIP, la FIP le va a decir, señores, este dinero, ¿dónde está? Entonces ahí va a entrar a jugar la obligatoriedad del ingreso de divisa por los honorarios de consultoría. Entonces, a la pregunta del señor, o la persona que vi, ¿abro la cuenta en el exterior? Puede abrirla. Ahora, ¿cómo le factura el cliente? Si soluciona el tema de cómo le factura al cliente, va a encontrar la solución para la respuesta para es mejor abrir la cuenta en el exterior o no. Van de la mano. Ahí si querés tenemos una pregunta preparada también al respecto de ¿Cómo libres no? divisas. Si querés, Belén, pasarla, Sí. la pregunta uno. Y la pregunta es, ¿tengo que ingresar divisas por los honorarios de consultoría? Sí, no, o depende. Ujú. Sí, ahí te contestaron todos. Sí, ya después de... Bueno, ahora está ganando va, no ganando, pero creció el depende. Es lo que básicamente mientras está saliendo la respuesta, claro, es obligatorio y sí, porque si yo les tengo que facturar, lo tengo que hacer vía FIP y si lo hago vía FIP, tengo que ingresar sí o sí. Entonces, ahí está la respuesta.
Y es lo que le dije a la persona que había preguntado antes, porque me abre una cuenta en el exterior. ¿Cómo factura? ¿Cómo hace el cliente? Si encuentra la respuesta a cómo facturo, va a encontrar la respuesta a la cuenta en el exterior. Están de la mano, están concatenadas. Bien, Gabriela, te voy a pasar una pregunta que quedó ¿Cómo no? del tema anterior, respecto a los tribunales que arbitran. Sí. De Alberto también. ¿Cuáles son los costos, pregunta, de la Cámara de Comercio Internacional para arbitrar? Si podés tener algún estimado. No, lamentablemente no tengo estimados porque va a depender también del tipo de litigio que se trate. Hay litigios que son mucho más fáciles de resolver, que son casi automáticos y no los tengo en este momento, no los tengo disponibles. Generalmente tiene que ser un contrato sumamente importante, de muchos, les diría casi de un número muy significativo para llegar a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional. Lo normal es que uno llegue a algún tipo de acuerdo sin llegar a la Cámara de Comercio Internacional para bajar los costos, justamente. Y los costos de la Cámara de Comercio Internacional van a depender del tipo de arbitraje que sean, del tipo de contrato, y tiene que ser algo de de un número muy significativo para llegar a esa instancia. Normalmente la gente encuentra un punto de solución antes de llegar a esa instancia de un tribunal internacional. Totalmente. Bien, pasamos a la otra placa, a ver si vamos redondeando. No, esta es o Ah, sea, esta eh, es la última que tiene que ver con cómo que hubo muchas preguntas al respecto. Si querés después te paso algunas, si querés primero sí, con gusto, presentarte. podemos responderla, no tengo ningún inconveniente. Si el tiempo Eh, nos da, vos sos el que nos indica, nos va guiando. venimos bien de tiempo y hay un montón de preguntas, disculpen acá que se me pasen algunas, pero había una pregunta antes, más arriba, perdón, que tiene que ver con, ay, perdón. Acá, una pregunta de Guillermo, Sí, sí, que dice que es contador y licenciado, sí, eh, con posgrado en minería de datos, que los sí, trabajos de capacitación y consultoría los obtiene principalmente a través de colegas, amigos, sí. ya que no compite con ellos, sino que se complementan, eh, Ajá. y que le da un valor agregado, digamos, a ese servicio, pero que no sabe cómo ofrecerlo en el exterior, que donde no tiene un contacto así directo. Donde Pregunta no si tenga contacto. Bien, hay algún método o organismo donde se pueda llegar a acudir para este tipo de... yo no voy a pensar en su especialización simplemente, voy a ser un poco más amplia. Cuando uno tiene un servicio para dar, necesariamente yo no iría vía el organismo donde se pueden ofrecer esos servicios, sino que trataría de hacer a la inversa, trataría de ir con el concepto que se conocía como presentación espontánea o contactos con empresas, ver qué empresas están trabajando o que están haciendo, están por lanzar determinados proyectos, por ejemplo, leer las noticias, ver quién está con cuál o tal proyecto, qué se está por experimentar, contactar a la gente que está en el tema y sobre eso trataría de llegar a la gente y ofrecer el servicio. Porque si uno, vamos a verlo desde afuera. Es como si hay una bolsa de trabajo y todo el mundo se anota, va a haber 5.000 personas anotadas. Entonces, el mejor trabajo que nosotros podemos hacer, exacto, alguien acá dice redes sociales, Enrique, dice redes sociales, exacto, redes sociales es lo mejor, pero redes sociales no solamente para contactar quién está haciendo qué, eso es un buen método, pero el viejo método tradicional de ver qué se está lanzando al mercado, qué empresa está trabajando con qué, investigar,
las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, y dentro de esas tecnologías, desarrollos o proyectos que hay, contactar a las empresas que están haciendo ese trabajo y ofrecerles el servicio. Porque entonces ahí nosotros con la presentación espontánea estamos logrando separarnos de los 5.000 que podría haber en un organismo donde nos anotamos todo tipo de bolsa de trabajo. La información, como siempre, la información es uno de los elementos más valiosos que podemos tener. ¿Y cómo lo obtenemos? Buscándola, leyendo, y con las redes sociales, como decía Enrique, es donde podemos sacar la mayor cantidad de información posible, con todo lo que es el periodismo, que nos brinda información, más todo lo que nosotros podemos rastrear de cada una de las empresas. Si yo sé que hay determinada empresa que a mí me interesa particularmente por su perfil, por cómo trabaja, por sus valores, o por algún elemento en particular que hace que sea muy valioso para mí, entonces hago el seguimiento de la empresa, veo qué está haciendo, y me ofrezco a trabajar con ellos. Eso es como lo haría yo, al revés. Porque si uno busca un organismo, no importa qué actividad, por eso digo, salgamos de la caja, veámoslos desde afuera. Si yo si hay un organismo donde me puedo anotar tipo bolsa de trabajo, quiere decir que como yo puede haber 5.000 personas más. Entonces uno tiene que generarse la oportunidad. Esa misma persona que dice, a mí todos los contratos que tengo son por distintas contactos, bueno, esas mismas personas que le van a servir de contactos, y esas mismas empresas que vea el perfil de empresas con las que está trabajando y busca empresas del mismo perfil para ofrecerse, y entonces se tiene de referencia las empresas con las que está trabajando. Es como se buscaba trabajo antes, antes de que existieran las redes sociales. Bueno, que uno quería trabajar en una empresa, iba y se presentaba, o esperaba, o buscaba un contacto dentro de la empresa. Lo mismo, LinkedIn, vuelvo a mencionarlo. Yo creo que es de las redes sociales, creo que es la número 1 en el mundo. La número 2 es una de China, que es similar, pero no de trabajo, pero LinkedIn es la número 1 del mundo en cuanto a personas cantidad de personas que tienen oportunidades de trabajo. Pueden, por ejemplo, ver las oportunidades de trabajo que salen, o los trabajos que están publicando las empresas, hacer seguir a las empresas, y cuando ven que la empresa está por desarrollar tal o cual trabajo, postularse o buscar contactos dentro de la empresa, y esos contactos dentro de las empresas ofrecerse y generar el vínculo como para decirle, hago tal cosa, se puede hacer, hay alguna posibilidad. Es la vieja escuela, es la vieja escuela de generar la oportunidad, no del organismo, no importa qué perfil tengamos. Totalmente. Si hay un solo lugar donde yo me puedo anotar para que me llame, estoy compitiendo con millones de personas, no 5 Totalmente. millones de personas. Y justamente ahí en ese generar oportunidad, si Sí, le resulta, digamos, este vínculo con un profesional y si busque otro socio en un mercado externo, puede buscar ese B2B, digamos, no necesariamente el B2C. O sea, podría exacto, llegar a pensar una exacto. contraparte Por que sea un ejemplo, socio comercial, o sea, más que un consumidor eh, final, aunque sea un servicio, ¿no? es así, yo tengo de casualidad, justamente a través de LinkedIn, contacté con una persona, es una consultora de recursos humanos especializadas en temas de universitario superior. Yo trabajo bastante dentro de lo que es la parte académica universitaria superior. Y esta persona es una consultora que se dedica a determinados perfiles doctorales o perfiles de investigación. Y de casualidad, por una búsqueda, di con una búsqueda para un trabajo específico, di con esta persona, y se desarrolló un vínculo B2B para interactuar en conjunto ante determinadas situaciones. Entonces, eso es otro modo.
Eso es otro modo. Buscar un socio en el exterior, no necesariamente pensar que trabajamos solos. Buscar algún socio, alguien que sea de nuestra referencia, alguien que de nuestra referencia o de nuestro, en principio, como lo estamos haciendo todo a distancia, que de la respuesta del modo de interactuar a distancia nos resulte cómodo, nos resulta agradable, como para sostener un vínculo laboral. No necesariamente, como decís vos, B2C. Puede ser que dentro de esa búsqueda aparezca alguien que hace lo mismo y ofrecernos a compartir trabajos a colaborar. ¿Y por qué no? ¿Quién dice que necesariamente tiene que ser el cliente el que contrata? Puede ser que termine siendo un colega que tiene exceso de trabajo y a nosotros nos viene bien. Lo importante siempre es el conocimiento, qué es lo que uno tiene para dar como valor agregado, que nos diferencie de los demás, y la experiencia que haya tenido. Entonces, en la medida que uno pueda justificar y mostrar que ha hecho determinados trabajos, tiene ese conocimiento, las puertas se abren. Es mirar un poquito fuera de la caja, mirar con otros ojos, es trabajar un poquito más. Básicamente pasa por ahí, o yo lo veo que pasa por ahí. Puede ser que alguien tenga una receta que le funcione mejor, es válida también. Uno tendrá, sí, su propia receta, el punto es construirla, ¿no? Acá te Exactamente. paso otra pregunta de Simón Bola, que pregunta sobre el servicio de venta, digamos. Si que también es un servicio, en verdad lo pregunta si es un servicio o no, cómo se complementa con la consultoría, porque como está ayudando a vender a un productor, o sea, se entiende que él no es productor, sino que se encarga de la comercialización. Ujú. Eh, Digamos que la persona hace un servicio de venta de un producto, no de venta del Sí, servicio. si querés ahí, Simón, profundizar en la pregunta, profundizar, pero o sea, ¿cómo llevar estos contenidos de consultoría a lo que serían servicios de venta o cómo potenciar la venta o la parte comercial? Entiendo. ¿Cómo potenciar la venta del servicio de consultoría? No, me parece, no, no, perdón. Pues está, ¿cómo ofrecer servicios de comercialización? O sea, son servicios también. En verdad no hay una pregunta acá. Este, La pregunta es si son servicios, o sea, sí, son La servicios, comercialización es un servicio también, es un claro, por servicio. supuesto. En la consultoría nosotros les estamos diciendo qué hacer o cómo solucionar un problema. En la consultoría, básicamente. Y en la venta le estamos haciendo, el servicio de venta es un servicio que también se contrata. Entonces, se puede ofrecer del mismo modo que se puede ofrecer el servicio de consultoría. Por ejemplo, no sé, un productor de vinos que está en Italia, y yo ofrecerle ser el representante para Latinoamérica. Antes de ofrecerle ser el representante para Latinoamérica, tengo que cerciorarme de cómo trabaja ese productor, de qué capacidad tiene de producción, y si le interesa que se vendan sus productos en Latinoamérica. Y dentro de eso, yo debería, como alguien que le va a ofrecer el servicio de venta, también saber medianamente sobre comercio exterior para poder definir a qué valor va a llegar ese producto a góndolas y contra qué está compitiendo. Porque si yo le golpeo la puerta o contacto a alguien, un productor en la Toscana, y le digo, les puedo vender sus vinos en toda Latinoamérica. Y el señor, fantástico, firmamos un convenio y me dice, necesito que vendan tanto, y después el producto colocado en el mercado en góndola no compite o queda fuera de competencia por los costos que son muy altos. Entonces ahí sí se puede ofrecer, va a depender de qué producto, a qué mercado, qué estoy ofreciendo. Básicamente, ofrezco algo que puedo sostener, es sostenible en el largo plazo, puedo realmente llevarlo adelante. No dudo que cualquier persona con un perfil comercial puede vender, no lo dudo, porque los comerciales tienen la capacidad de adaptarse a casi todos los productos, pero saber que cuando van a ofrecer ese servicio, a quien se lo están ofreciendo, para el mercado que se lo están ofreciendo, sea un producto sostenible. Básicamente, el ejemplo del vino es uno de los mejores ejemplos. Suena muy, muy interesante, muy atractivo,
pero cuando los productos llegan a góndola, precio consumidor, están compitiendo con otros que hace que el producto no sea vendible, lamentablemente. Bien, y acá te paso una pregunta de Nayara Ibarra, que pregunta ¿Cómo cuál no? es el procedimiento en materia aduanera para la exportación de servicios de consultoría. En materia aduanera ninguno, porque no interviene la aduana. Por eso cuando hoy me preguntaron si era necesario ser exportador, no. Lo que sí va a ser necesario es cuando depositen la plata, es decir, ¿cómo le factura? Vamos a empezar, volvemos a la pregunta, cuando yo tengo que cobrar ese dinero, ¿cómo facturo? Si voy a hacer una factura en Argentina vía FIP, automáticamente voy a tener que ingresar ese dinero. Esa es la respuesta. Entonces, no necesito inscribirme Tal como... cual. De alguna forma el banco, digamos, al tener que uno presentar las facturas y justificar ese ingreso, está oficiando de control. Ahí hay varias Exacto. preguntas. Gaia también pregunta sobre cómo cobrar y que no haya retenciones. No es que no hay, o sea, es parte, digamos, del Le van a liquidar como le liquidarían a cualquier exportador. Hoy por hoy los servicios no tienen retenciones, en un momento las tuvieron, la exportación de servicios de consultoría, ¿no? En un momento hubo, hoy no está ese problema, pero sí van a tener la liquidación de exportación que tiene cualquier exportador. Cuando llegue el dinero a la cuenta y les pregunte, señores, ¿esto de dónde salió? El banco va a exigir la documentación, todos los bancos no exigen lo mismo, de cada uno tiene más o menos exigencia, pero les van a exigir mínimamente el contrato para justificar el origen de los fondos. Ujú, total. Y acá te paso otra pregunta de Simón también, que había preguntado el tema de la comercialización, si existe Sí, la forma de cobrar por ventas, digamos, de hacer algún tipo de contrato que uno de cobre comisión, una comisión. totalmente. Puede ser, sí, sí. El modo que nosotros nos relacionemos con nuestro cliente depende de nosotros. Podemos tener un acuerdo de solamente que nos paguen por comisión, podemos tener un acuerdo mensual, podemos tener un mínimo mensual más una comisión, podemos tener gastos de representación y comisión. Eso es a nivel mundial básico, no hay una única forma, ni tampoco tiene que ser restrictiva, puede ser un mix de las distintas formas que conocemos en Argentina y son válidas para el mundo. Va a depender básicamente de con quién estemos trabajando. Si nosotros trabajamos con una empresa de Alemania, no va a ser lo mismo que trabajar con una empresa de España. Vamos a darle el ejemplo más básico. España o Italia se van a encontrar con tantas similitudes a lo que sería trabajar en Argentina, que les va a parecer estar en casa. Y en cambio, si trabajan con Alemania, van a encontrar tantos puntos distintos en cuanto a cómo estamos nosotros acostumbrados a trabajar, que realmente hasta les va a parecer, no chocante, porque no sería chocante la palabra, pero les va a parecer hasta como incómodo en algún punto. Cuando hablamos de mirar el mercado, te hago un resumen porque acá viene justamente a lo que estamos hablando ahora de cómo cobrar o de cómo manejarse. Ahí es donde aparecen las diferencias culturales que tiene que ver cuando miramos el mercado internacional. Ya sea desde el punto de vista de la comercialización, que estamos hablando de una persona que nos está preguntando sobre, ¿puedo ofrecer el servicio de ser comercializador o de la servicio de venta? Sí se puede. No hay nada que diga que no se puede hacer. Consultoría, servicio de venta, cualquier tipo de servicio que ofrezcamos dentro de un mercado internacional o hacia el mercado internacional, mejor dicho, tenemos que tener en cuenta las diferencias culturales e idiomáticas. Y las idiomáticas, aunque estemos usando un idioma en común, que puede ser el inglés, a veces el giro de contenido comunicacional de una frase no tiene el mismo significado
para nosotros que lo puede tener hacia afuera. Yo trabajé mucho tiempo con Japón. Todo lo que es la comunidad del sudeste asiático, aún hablando inglés, ellos mismos reconocen que hablan inglés del sudeste asiático, que es distinto que o el inglés de los chinos, que el inglés que podemos hablar nosotros. Entonces, primero tenemos que conocer quién es nuestro interlocutor, para conocer cuáles son las diferencias culturales y las diferencias idiomáticas, porque aunque usemos el inglés como un idioma común, puede ser que estemos usando una frase o un modismo que tiene un significado para nosotros y que puede tener un significado distinto para la contraparte por las diferencias culturales. Entonces, eso es un punto muy interesante y muy importante al momento del abordaje del mercado internacional, ya sea en la venta, ya sea incluso vendiendo productos desde Argentina como exportadores. No necesito salir a vender servicios de consultoría. Cuando yo salgo del mercado internacional, lo primero que tengo que tener en cuenta, lo primero que tengo que tener presente es el abordaje de las diferencias culturales e idiomáticas, aunque estemos hablando las dos partes en inglés, aunque estemos hablando nosotros y la otra contraparte en inglés. Sea inglés el idioma nativo o no, puede tener un significado totalmente distinto, una frase dentro de un contexto de lo que puede significar para nosotros. Eso es lo primordial, porque por ejemplo, como les decía, trabajé mucho tiempo con Japón, entonces, para nosotros como argentinos decir, compramos tal producto o hacemos tal en tal tiempo, tenía un significado, y para ellos tenía un significado de compromiso de acá a un año, que era irreversible, y nosotros teníamos todos los problemas económicos que se pueden tener como tenemos habitualmente, y tratar de deshacer una condición de un contrato que fue hecho en determinado momento, y después las reglas de juego de importación o de giros de divisas o lo que fuere cambiaron porque el gobierno cambió, y tratar de hacerles entender eso es muy complejo y puede incluso hacernos perder el cliente. Entonces, hay primero tener mucha paciencia, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir colgados de un paracaídas todo el tiempo. Y esa experiencia que nosotros tenemos no la tiene el mundo en general. Entonces no tenemos que dar por sentado que porque nosotros vivimos colgados de un paracaídas y nos cambian las reglas de juego permanentemente, los otros nos tienen que entender. Eso es nuestro problema. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente astutos o estar un paso adelante para entender que el otro no está acostumbrado a que le cambien la regla de juego todo el tiempo. Y entonces por eso no solo tenemos que ver cómo hacemos, le facilitamos las cosas, sino que además tratamos de que no dar por sentado que lo tienen que entender. Nosotros vivimos colgados de un paracaídas todo el tiempo, no el resto del mundo. Entonces, no tienen por qué entendernos a nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que entiendan que cambiaron las condiciones y bueno, con mucha paciencia, pues, sobre todas las cosas. Bien, doy dos temitas más dentro de lo que es mirando el mercado interno, 2 puntos más, que es cómo generar la fidelización, que es una vez que tengo un cliente o que hice un trabajo con ese cliente, cómo trato de fidelizarlo. Y puede ser a través de la monetización, a través de decirle, bueno, el primer trabajo lo vamos a cobrar de este modo, pero en la medida que siga contratando vamos a renegociar y los aranceles van a ser menor. Piense que nosotros vivimos en inflación, no el resto del mundo. Entonces, cuando uno quiere fidelizar a un cliente, lo que trata de hacer es cobrarle menos, ofrecer el mismo servicio cobrándole por la habitualidad o porque el cliente ya nos va a contratar de forma permanente
Entonces renegociamos, pero en la renegociación normalmente puede estar incluida un honorario menor. Eso es algo que, bueno, como nosotros vivimos en inflación, pensamos al revés siempre. Cuando estamos tratando de fidelizar a un cliente o darle algún servicio adicional sin cargo, algo que hasta el momento no se lo habíamos dado, y poder ofrecerle, no sé, una charla o una reunión una vez al mes, o una revisión de contratos, o una revisión de trabajos, o una revisión de algo adicional al trabajo que está contratando, puede ser porque repartemos los honorarios o porque le estamos dando algo sin cobrarle. Ese es el mejor modo de fidelizar a un cliente. La monetización, volvemos a lo mismo. Te fidelizo porque te cobro un poco menos, o porque ya me vas a contratar de modo permanente, entonces voy a renegociar mis honorarios y los voy a bajar. No es lo mismo cuando un consultor se contrata por única vez, a cuando ya pasa a ser casi un personal de planta, por así decirlo, un personal de plantel permanente de una empresa. Entonces, en esa condición es lógico que se renegocie los honorarios, y que incluso hasta haya algún tipo de honorario mensual fijo, y que a la larga compensa el hecho de que uno está trabajando permanentemente con el cliente. Hay un comentario en relación a Escucho. este punto, es más fácil bajar los honorarios que subirlos, o sea, no Sí, por querer captar a un cliente, regalar el trabajo y después, a la hora, digamos, de generar un vínculo más estable, tener que cambiar el honorario y bueno, ahí se puede generar un conflicto. totalmente de acuerdo. Es un excelente comentario ese. Es preferible cobrar un honorario razonable al principio, y después renegocio y bajo el honorario, y no cobrar algo tan bajo que después no me conviene y el cliente quiere seguir trabajando, y yo le tengo que decir, bueno, no, la realidad es que te cobré menos porque necesitaba trabajar, pero si yo tengo que trabajar con vos, te tengo que cobrar el doble para que mi trabajo sea rentable, porque eso también nos hace ver poco serios. Entonces, me parece perfecto el comentario que hiciste, o que estás transmitiendo de algunos de los oyentes. Complementado Eh, con lo que comentaste de generar confianza, ¿no? Que si uno exacto, ofrece un honorario muy bajo, no va a generar confianza, básicamente, también. exacto. Un honorario demasiado bajo no genera confianza. ¿Qué estoy contratando? En realidad, voy a contratar, si nosotros vamos a ponernos del otro lado. Yo estoy Claro, buscando un consultor, no importa en qué, y doy con una persona. Y me pasa un honorario tan bajo y me dice el 50% por adelantado. Y yo voy a dudar, ¿le pago el 50% por adelantado a alguien que me está cobrando un honorario tan bajo? ¿Qué me va a dar a cambio? ¿Qué me va a dar? ¿Me va a servir lo que me va a dar como profesional? Entonces, siempre hagamos el ejercicio de cruzar la vereda del frente, veámoslo desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del que está contratando, de la empresa, eh, si yo le paso un honorario demasiado bajo, probablemente piense que mi servicio no sea del todo bueno. Entonces, me va a adelantar ese señor, o ese señor, esa empresa, esa entidad, me va a adelantar el 50% de honorarios bajos por las dudas que sea bueno, y después cobremos lo que hay que cobrar. Y como dijiste vos antes, en todo caso, como parte de la fidelización, volvemos a hablar de honorarios y le bajo los honorarios. Cobremos lo que hay que cobrar. No pasemos honorarios tan bajos que nos hagan pocos creíbles, aunque suene raro, aunque estemos necesitando ese trabajo. Un honorario demasiado bajo no es valorable, no es valorado, porque van a pensar que no es bueno el trabajo. Entonces, probablemente no nos terminen contratando. totalmente. Y respecto al último de los puntos que estás mencionando acá en el slide, te Sí, paso unas preguntas que surgieron respecto a los cobros y el ingreso de divisas. sí, Una de Fernando
que consulta si es válido cobrar facturas de exportación vía PayPal y pasar al banco vía Nubi, que es el servicio de liquidación en pesos de PayPal. Hasta donde tengo entendido, no. Hasta donde tengo entendido, pero lo va a tener que chequear con su banco, pero El no. banco del contador eventualmente, hay cuestiones que nosotros acá Sí, no, o sea, no es, tiene que ver con cobros de exacto, eso puede ser válido para otros países, pero en Argentina el ingreso de divisas vía PayPal no creo que se lo permita. Que lo pregunte en el banco. Si el banco le dice que sí, que vía PayPal le autoriza, que pregunte en el banco, porque eso el que se lo pueda definir es el banco. Dudo que le autoricen un ingreso de divisas vía PayPal. Eh, en, en, eventualmente un convenio con el banco, pero el ingreso, o sea, vía por normativa, digamos, del Banco Central, que es quien Debería rige. ser otro banco. No, es un banco, o sea, sí o sí, cualquier tipo de exportación tiene que ingresar vía Exacto. bancaria. Este, bueno, en relación a eso, María Carolina pregunta con qué banco conviene trabajar, igual es una pregunta, o sea, nosotros no vamos a recomendar un banco específicamente. No. Yo les voy a decir que el mejor banco en Argentina es el banco donde uno tiene un amigo. Quiere decir que donde uno sabe que tiene gente conocida, donde sabe que tiene gente que va a responder, que si levanta el teléfono están. Eso cada uno tiene que elegir. Elijan el banco donde tengan más gente conocida para trabajar. Eso es lo mejor que les puedo sugerir. Porque cuanto más gente conocida uno tiene dentro de un banco, o uno conocido al menos, le va a solucionar más fácil los problemas. No hay que dar un banco bueno, un banco malo. El mejor banco es donde uno tiene un amigo. Es así. Bueno, buenísimo. En sí, dentro de la exposición, o sea, tengo un montón de preguntas que nos se fueron haciendo. Si les parece, Sí, para ir cerrando, hacemos algunas más. cómo no. Muchísimas gracias, Gabriela. Hay un montonazo de felicitaciones y agradecimientos del público por la exposición tuya, así que la retransmito. Gracias. Aquí, bueno, hubo varias, en particular, bueno, Germán González, pero hubo más también que preguntaron sobre el tema de viáticos. ¿Qué recomendás? Si recomendás que los cubra Yo, re- yo contraparte, recom- si estén incluidos dentro del contrato. los viáticos los consideraría de este modo. Si, depende del costo de los viáticos y el peso que tenga sobre el trabajo en general. Si yo tengo que hacer un trabajo sobre Latinoamérica y me tengo que tomar un avión y pagar hotelería, eso es para ir a cada uno de los países y terminar el trabajo, obviamente que ese tipo de viáticos hay que separarlos, dejar bien en claro qué paga y dejarlo bien en claro en el contrato. Ahora, si los viáticos son mínimos, ínfimos, lo incluiría dentro de lo que son los honorarios de consultoría. Es mi caso, particularmente, separo los viáticos cuando empiezan a tener un costo que per se pesan en lo que es la hora de consultoría. Es decir, si tengo que tomar un par de aviones, si tengo que estar instalado en un hotel, viajar a otro país, y aunque no sean viáticos, yo tengo que subcontratar gente. Para el trabajo de consultoría me exige contratar un trabajo de un call center. Eso sí tienen que discriminarlo y separarlo. A menos que no quieran discriminarlo, pero el cliente sepa que eso implica la contratación de un call center, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación, y de ser así, uno lo incluye en el honorario. Obviamente, cuanto más alto es el costo ese, el costo operativo barra viático, hay que separarlo. Si el costo es manejable, a ver, si yo tengo no sé, obtengo un contrato de $200.000 de consultoría. Voy a separar $1.000, le voy a pasar $1.000 por gastos de viático.
yo pregunto, pienso, ¿le voy a separar y le voy a decir $1000 de gasto de viático cuando el contrato en general es de $200.000? No. Entonces, yo, es mi punto de vista, me puedo equivocar. Si alguien lo quiere hacer y lo quiere, nadie les dice que no es necesario, que no pueden hacerlo. Lo que sí es lo que se haga que tenga relación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un contrato de consultoría que es tan importante que realmente el gasto de viático o el gasto de los costos adicionales para poder llevarlo adelante son bajos, lo incluiría dentro de lo que es valor hora profesional. Pero si el costo es muy importante, sí hay que separarlo, porque si no estamos perdiendo plata. Esa es mi sugerencia de cómo lo trabajaría yo, pero depende de cada uno, por supuesto. Bien, bueno, clarísimo. Después acá hay varias preguntas respecto a los cobros, que no sé si es para vos, Gabriela, en particular, porque son A cuestiones más ver, contables. Por ejemplo, ¿qué documentación le van a pedir el banco para poder cobrar, para que les liquiden las divisas? mínimo le van a pedir el contrato para justificar el origen de los fondos, mínimo. Y El después contrato y cada la banco, factura. como lo dije al principio, tiene exigencias. Eh, Va a haber bancos que le va a pedir documentación adicional y que otros no van a exigir. El mínimo seguro va a ser el contrato para justificar el origen de los fondos. Clave Mínimo. consultar justamente al banco el contrato, como dice Gabriela, y también la factura. Les van a pedir la Sí, factura, obviamente, exacto. que va a ser una factura local, eh, Ujú, para poder liquidar. Ahí lo que recomendamos es que consulten al banco, porque como dice Gabriela, cada banco tiene exigencias distintas, inclusive exacto. cobran también honorarios distintos por cada transacción, con lo Sí. cual es recomendable consultarlo previamente. Exacto. Si ustedes todavía no están trabajando con un banco como cliente y tienen que elegir, hagan un breve chequeo de cómo operan los bancos, consulten y bueno, antes de contratar el banco traten de chequear cuáles son los costos, cómo trabajan, qué les exigen. Si no están trabajando con un banco. Si ya están trabajando con un banco, vean cómo trabaja el banco cliente del cual ustedes son clientes, chequeen con otros y a lo mejor por ahí les conviene abrir una cuenta en otro banco. Eh, va de, Cada uno va a tener la decisión de cómo operar. No, dentro de la obligatoriedad del ingreso de divisas, el Banco Central no les va a definir con qué banco, eso es decisión de cada persona, pero sí les van, en la medida de que estén ingresando, en la medida de que estén facturando, va a haber la necesidad de ingresos de divisas. Y ¿por qué? Porque la FIP mismo le va a avisar, los va a notificar de que tienen que hacer el ingreso de divisa. Por eso decía, la cuenta al exterior, fantástico, pero van a tener que traer la plata. La plata tiene que ingresar, porque ustedes están facturando. Ese es el tema. Totalmente. Y ahí, bueno, Verónica pregunta también qué retenciones le puede hacer el banco por las cobranzas. Va a depender de cada banco. Sí, Que más que cada banco tiene tarifas propias y también va a depender de los montos. Hay bancos que tienen un monto mínimo y a lo mejor comparado en porcentual va a ver que el porcentual es muy alto para lo que está ingresando de dinero. Entonces, comparen con los bancos, chequeen, todos tienen un monto mínimo y si tienen que elegir un banco, antes de que les giren la plata, si tienen tiempo de chequear, vean un par de bancos de plaza para ver cómo operan, cuáles son los que tienen las mejores condiciones de acuerdo al monto de facturación que tienen que ingresar. tal Porque si cual. están ingresando, no sé, $3000 y el banco les cobra mínimo 500 por operación, Nada, eh, eso no creo. se quieren Pero hay que matar, preocuparse, tanto ¿no? trabajo para conseguir y le quedó la mitad del dinero en el banco. Hay que consultarlo antes totalmente
y bueno, la retención, o sea, tengan en cuenta que sí, que es común para todos los bancos que la liquidación es en pesos al cambio oficial. Aunque, Exacto, eso es lo más importante, que es en pesos y a cambio oficial. A mí me ocurrió en un momento que me había quedado un saldo, pero $2.000, que me lo mandaban desde Uruguay. Cuando llega al banco, que es con el que trabajo siempre, $2.000, que no era nada, me quería matar porque me retuvieron como $300 en conceptos de gastos por mínimos y demás. Sobre $2.000, $300 wow, es una barbaridad. una barbaridad total, ¿no? Tremendo. Pero no cubría los montos mínimos para lo cual era el tema de ingresos de divisa. Entonces, bueno, por eso les digo, antes, si todavía no les mandaron la plata, chequeen con los distintos bancos cómo trabajan. Y si ustedes están con un banco, pero encontraron uno que tiene una condición mejor, y bueno, a lo mejor les conviene abrir cuenta con ese banco. Depende siempre de los montos. Miren el contexto global, no se queden solamente cuánto cobran, miren cuál es el monto que tienen ustedes y cuánto les va a cobrar el banco. Bien. Bueno, y ya, si te parece, como para ir cerrando, si querés pongo ¿Cómo acá no? tu breve mini bio. Muchísimas gracias, Gabriela, fue muy buena la exposición. Muchas Eh, gracias. Te voy a ir pasando algunas preguntas más en unos minutitos que tenemos ya de cierre. ¿Cómo no? Dayara pregunta con respecto a las fuentes de información Sí. para las diferencias idiomáticas y culturales, ¿cómo investigarlas? ¿Qué sugerís? Internet. Internet, ver como, por ejemplo, si ustedes ponen, no sé, sencillamente en Google, cómo son los chinos cuando, si no tienen con quién hablar, cómo son los chinos para hacer negocios. Me van a aparecer un montón de notas de cómo son los chinos para hacer negocios. En LinkedIn volvemos, hay gente, yo tengo varios contactos en LinkedIn que asesoran de cómo hacer negocios con China o asesoran o les cuentan cuáles son las diferencias culturales. Aunque O la ustedes no cámara los también, ¿no? La cámara argentino-china también tiene. también, a eso iba. Después, todas las entidades que haya en el lugar donde estamos, las cámaras, de repente, ¿por qué no? Seguramente dentro del ministerio puede haber algún sector que tenga información. Siempre va a haber un lugar para buscar información, pero las diferencias Para lo que culturales, es China en particular, estamos dando un ciclo de capacitaciones. Para lo que es China, estamos ¿estamos? dando un ciclo de capacitaciones. No, perdón que se cortó, me parece, pero Sí, estamos dando un ciclo de capacitaciones de cultura por provincia china, por región más que por provincia. qué Este, interesante eso, porque sí, hay mucha diferencia entre las distintas provincias. Es muy, muy interesante eso que están haciendo realmente. ujú, es un mundo China, y está Sí, creciendo muy bien. exactamente. Así que Em, bueno, cómo buscar información Internet, entidades, que pueden ser las cámaras aquí en Argentina, y vuelvo a LinkedIn, que para mí es una de las herramientas valiosísimas para cualquier trabajo, no solo para buscar trabajo. Hay mucha gente que se dedica a explicar parte de los artículos que van publicando, las diferencias, por ejemplo, busquen referentes del país que estaban queriendo trabajar, y hay mucha gente que se dedica a hacer notas sobre tanto de Argentina como del mismo país. Por ejemplo, hasta hay especialistas de cómo es el marketing de moda para China, por ejemplo, que es una cosa totalmente distinta a las campañas publicitarias de las marcas grandes tipo Louis Vuitton, es para el mundo occidental de un modo y para China es de otro modo. ¿Por qué? Por los vinos. Los vinos, las etiquetas son de un modo para el mundo occidental, distinto para China. Tienen que tener determinados colores, tienen que tener no como una obligatoriedad por ley, sino para atraparle al consumidor, ¿no? Todo lo que tenga mucho dorado, mucho colorado, es lo que más tiene connotación de buena suerte, y entonces les sugieren o los asesoran de que
cuando alguien hace branding, cuando alguien está asesorando sobre envases y embalajes, los asesoran que estén orientados Totalmente. hacia esa forma, esos colores, esa El link. imagen. Ahí subimos el link de la charla si quieren profundizar en eso. Lo mismo para estas capacitaciones, la idea es ir concientizando y sensibilizando sobre algunos temas. Si quieren seguir profundizando, también está el curso introductorio en comercio exterior, que va a abrir la inscripción a principios del año que viene. Ya hicimos 5 ediciones en entre el año pasado y y viene muy bien. Y hay una modalidad que es exportación de servicios, que va muy en línea con todo lo que se expuso hoy. Pero bueno, quedaron un montón de preguntas, de todas formas estamos en tiempo. Gabriela, fue excelente tu presentación, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Realmente un placer. Y bueno, en lo que pueda colaborar, en lo que pueda sumar, estoy. Cuente Acá están conmigo. los contactos, muchísimas gracias, fue muy buena. Este ciclo sigue como seguimos dentro de 2 semanas. Vamos a ver lo que es el desarrollo de producto viable mínimo para un proyecto de exportación, cómo generar un modelo innovador. Y tanto esta capacitación, toda la dinámica, digamos, de este ciclo, está acompañada también de distintas herramientas que venimos brindando desde CEPIME para la implementación de estos contenidos. En particular está Abierto PAC, que es el programa de apoyo a la competitividad, en las Ujú. cuales, en el marco de esta charla, los participantes, o sea, ustedes que muchos son consultores y consultoras, pueden participar como tractores, digamos, de proyectos, no necesariamente como beneficiarios, sino como consultores justamente, así que aprovechenlo. Es una asistencia técnica personalizada para distintos proyectos, digamos, que enfocados en lo que es la exportación van a tener un perfil mejor. Y bueno, pueden ver también en la página del Ministerio el perfil del programa si están interesados. Y como les comentaba, dentro de 2 viernes volvemos con la última charla de este ciclo, que será desarrollo de productos innovadores para la exportación. Bueno, Gabriela, no sé si querés dar unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Realmente un placer participar, un placer trabajar con ustedes. Gracias estoy viendo todas los agradecimientos y las felicitaciones de las personas que nos acompañaron. Como profesional, obviamente, qué mejor que agradezcan que lo que les conté les sirva, que les sume, que les pueda ayudar en el desarrollo de esto que es la venta de consultoría. Y cualquier duda que pueda colaborar, estoy. Y a ustedes nuevamente, gracias Sebastián, gracias a todo tu equipo por esta oportunidad. Realmente un placer, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Y por cualquier consulta de todos los contenidos que estuvimos viendo, nuestro mail oficial es exportar@produccion.gov.ar, está acá en el chat, exportar@produccion.gov.ar, ahí nos pueden consultar. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Gracias.